Hola, buenos días. En esta presentación voy a contarles avances de un trabajo sobre la dinámica reproductiva de una colonia de pingüina Magallanes que se encuentra en el Parque Nacional Monteleón, en Santa Cruz, donde usamos R como un lenguaje único para integrar un análisis que tiene varias etapas de diferente naturaleza y que lo llevamos adelante las 4 personas que aquí figuramos, quien les habla, Samantha Odino, y respondiendo preguntas estarán Maru, Eri y Lu. Un poco para dar contexto a nuestra investigación, contarles que a pesar de que tenemos los pingüinos asociados a la costa, los pingüinos viven en y del mar y solo salen a poner sus huevos y a criarlos. Pero dependen del mar y deben volver a él para poder comer y para alimentar a sus pichones. Y de la calidad de lo que encuentren en el mar cerca de la colonia va a depender el éxito reproductivo de la temporada. En este sentido, las variables ambientales influyen en la disponibilidad de alimento y pueden condicionar la supervivencia y el desarrollo de los pichones. Es por eso que el éxito reproductivo es un parámetro que es muy importante porque nos habla de cómo le va a ir una colonia en el tiempo. En este sentido, el objetivo de este trabajo fue generar un flujo reproducible en R que integre datos de campo y satelitales para analizar la relación entre el ambiente y el éxito reproductivo del pingüino de Magallanes. Para eso, las imágenes satelitales fueron provenientes de distintos satélites que se encuentran disponibles en varias plataformas en línea y la información sobre la cantidad de huevos es una información que registra el Parque Nacional cada temporada. Y tradicionalmente este tipo de datos se procesaba transformando la variable. Una práctica que hoy quizás resulte innecesaria gracias a la potencia de los cálculos con los que contamos disponibles. Un poco para contarles el contexto de esta colonia. La colonia de pingüino Magallanes es de las principales valores de conservación del Parque Nacional. Cada temporada se realiza un muestreo sistemático de la cantidad de nidos activos para registrar posibles fluctuaciones en la productividad de la colonia. Y en 10 de esos puntos rojos que se observan en la figura, se seleccionan 10 nidos activos con un adulto y 2 huevos, y los nidos se revisan cada 15 días con el objetivo de registrar el número de huevos o pichones durante el periodo de cría, que va desde noviembre a enero aproximadamente. Y el seguimiento finaliza cuando los pichones ya son más móviles y se encuentran en guarderías y no es posible asociarlos a su nido original. En este sentido, la variable registrada es siempre número de pichones, que puede ser 0, 1 o 2 normalmente. Y históricamente ese éxito reproductivo se calculaba como la razón entre cantidad de pichones y cantidad de nidos monitoreados. Pero en este trabajo decidimos usar la variable original respetando su naturaleza multinomial. Ahora, en cuanto a la extracción de las variables ambientales, extrajimos 14 años de datos, por lo cual el objetivo que tuvimos fue generar un flujo que nos permita automatizar este proceso y nos permita extraer esos raster promedio para poder obtener las variables ambientales de estos periodos de cría de pichones. Que es ese periodo que les conté entre noviembre, diciembre y enero. Y se usaron imágenes satelitales mensuales de MODIS para clorofila y temperatura superficial del mar, y del NOAA para anomalías y el SAM, que es el Southern Annular Mode. Estas variables son variables que se usan típicamente para poder estimar o usar de proxy de la disponibilidad de alimento. Y generamos funciones para poder seleccionar los raster deseados y calcular raster medios, luego obtener un archivo promedio y finalmente poder extraer cada valor de las variables ambientales elegidas. Adentrándonos un poco en este flujo, armamos una función llamada getSeasonFiles, que la construimos para poder seleccionar los rasters de los meses que nos interesaban. En esta etapa de cuidado temprano de pichones que incluye el noviembre y diciembre del año anterior y el enero del año actual, es decir, por ejemplo, para la temporada 2010-2011 vamos a necesitar
los meses de noviembre y diciembre del año 2010 y en enero del 2011. Y esto además se puede aplicar a otras etapas del ciclo de los pingüinos. Si bien nosotros nos enfocamos en el cuidado temprano de pichones, podría ser para otras etapas claves en las que necesitamos otros rasters u otros meses. Este flujo es posible adaptarlo a eso. Y esta función finalmente nos devuelve la lista de archivos .nc que necesitamos para cada temporada o para cada etapa. Luego generamos una función para calcular el raster medio que abre todos los archivos seleccionados, calcula la media píxel a píxel y devuelve un raster promedio. Entonces, el buque principal que tiene este flujo permite automatizar la extracción de los raster medios y finalmente lo que hace es hacer un buffer de 50 kilómetros alrededor de la colonia para poder sacar los valores ambientales en ese radio. ¿Por qué ese radio? Porque esa es la distancia máxima que recorre un pingüino en cuidado temprano de pichones. Es un dato de bibliografía y por eso nos interesaba caracterizar las variables ambientales en ese radio. Y por último, podemos obtener con este flujo una tabla con la identidad de la colonia, si esto se puede extrapolar a más sitios, la temporada y el valor promedio de cada una de las variables elegidas. Luego de todo este proceso de colecta de datos de campo y de extracción de variables ambientales, lo que hicimos fue armar un modelo multinomial en donde la variable respuesta era el número de pichones que empluman por nido, teniendo posibles valores de 0, 1 y 2. Y previo al modelado, lo que se hizo fue evaluar la correlación entre estas variables ambientales que muchas veces están correlacionadas. Y se eligieron y se modelaron únicamente las combinaciones de variables no correlacionadas. En este caso nos quedamos con el SAM y con las anomalías de temperatura, que son las SSTA. Y una vez elegidas estas variables, usamos un predictor lineal con splines naturales y se probaron varios splines, resultando el mejor modelo con un spline de 1 para las anomalías y un spline de 2 para el SAM. Finalmente acá les mostramos la salida que obtuvimos del modelo. Encontramos que la temperatura, las anomalías de temperatura con el predictor lineal y el SAM con el predictor no lineal de grado 2 fueron significativas y que el mejor modelo incluyó a ambas. Y analizamos los predichos de este modelo y encontramos que la probabilidad de éxito máximo, es decir, tener dos pichones, fue mayor a valores mayores de anomalía superficial del mar, mientras que la probabilidad máxima de pichón 2 se encontraron a valores intermedios para el SAM. Y por último, como conclusión de este trabajo, contarles que pudimos generar este flujo automatizado para la extracción de datos con promedios estacionales, que es reproducible a más sitios, a más especies, que el modelo multinomial permitió hallar relaciones no lineales y valores umbrales de las variables ambientales, algo imposible de hallar si forzamos solo relaciones lineales, y a su vez pudimos respetar la naturaleza de la variable multinomial, logrando resultados más fáciles de interpretar que quizás variables transformadas. Bueno, muchas gracias. Aquí les dejamos el QR que tiene un enlace a GitHub por si quieren acceder a los códigos y estamos abiertas a las preguntas que puedan surgir.